Bienvenidos a Historias de la Biblia, un canal dedicado a profundizar en las narraciones atemporales y los profundos temas teológicos que se encuentran en las Escrituras. En la discusión de hoy, abordamos una pregunta profunda y compleja. ¿Por qué Dios no destruye simplemente a Satanás y a los ángeles caídos? Esta indagación nos lleva a una rica exploración de la justicia divina, la naturaleza del libre albedrío y el propósito del mal dentro del marco de la teología cristiana. Mientras nos embarcamos en este viaje que invita a la reflexión, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con su grupo de la iglesia, su familia y sus amigos. Su apoyo es invaluable para ayudarnos a seguir profundizando y compartiendo estas ideas significativas de la Biblia. Ahora, imagine por un momento que ha diseñado un robot con una artesanía impecable, imbuido de intenciones nobles. Sin embargo, para su consternación, esta creación elige cometer un acto terrible. ¿Cómo podría algo tan perfectamente hecho volverse malvado? Esta es la enigmática pregunta en el centro de nuestra discusión. ¿Cómo puede un ángel, creado en perfección, elegir hacer el mal? Muchos sostienen que, aunque Satanás fue creado originalmente bueno, a él, como a todos los seres sintientes, se le concedió el libre albedrío, la libertad de tomar decisiones independientes, incluida la fatídica decisión de rebelarse contra Dios. Esto no refleja un defecto en su creación, sino la libertad inherente que Dios otorgó a todos los seres sintientes. Antes de su rebelión, Satanás, conocido como Lucifer, era muy diferente del adversario que conocemos hoy. En un tiempo, fue un ángel magnífico y radiante, creado por Dios para encarnar la belleza y la luz. Su nombre, Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana, refleja la alegría y el brillo que caracterizaron su existencia. Lucifer ocupaba una posición prominente y exaltada en el cielo, contado entre los querubines que servían directamente bajo Dios, muy similar a los serafines dentro de la jerarquía angelical. Su caída en desgracia es un poderoso recordatorio del potencial que tiene incluso la más espléndida de las creaciones de alejarse de la luz. Aunque la Biblia ofrece solo vislumbres de la naturaleza de Lucifer antes de su caída, ciertos pasajes brindan ideas significativas. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12-15 describe una figura que a menudo se asocia con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este capítulo profundiza en la desobediencia de Lucifer y las consecuencias resultantes, ofreciendo una comprensión más profunda del grave pecado cometido por los ángeles caídos. Destaca la belleza y sabiduría incomparables de Lucifer, enfatizando su posición exaltada entre las creaciones de Dios. Lucifer era la encarnación de la perfección, un ser perfecto creado por Dios, que finalmente eligió el camino de la rebelión. En la presencia divina de Dios, Lucifer tenía un papel privilegiado y estimado como el querubín ungido en la jerarquía celestial, una posición de inmensa dignidad y honor. Sin embargo, su caída se basó en el orgullo y un deseo insaciable de rivalizar o incluso superar a Dios mismo. El concepto de libre albedrío se ilustra poderosamente a través de la caída de Lucifer. A pesar de su estatus exaltado y su creación perfecta, tomó la decisión consciente de desafiar a Dios. Este acto de desobediencia es un ejemplo profundo del ejercicio del libre albedrío inherente a todos los seres, sensibles e inteligentes, incluidos los ángeles creados por Dios. A diferencia de los humanos, que a menudo actúan por ignorancia o debilidad, se cree que los ángeles poseen una comprensión plena de las consecuencias de sus acciones. La rebelión de Lucifer, junto con la de sus seguidores, fue una decisión deliberada e informada. Esta elección consciente es una razón crucial por la que su pecado se considera imperdonable. Su rebelión no se ve como un mero error de juicio, sino como un desafío deliberado e intencionado a Dios, un rechazo total del Creador. A diferencia de los pecados humanos, que pueden surgir de la fragilidad y a menudo se enfrentan con la misericordia divina, la transgresión de los ángeles se ve como un desafío directo e intencional a la autoridad suprema y la santidad de Dios. Solo aquellos que pecan sin intención y se arrepienten genuinamente pueden recibir la misericordia de Dios,
un principio que excluye a Lucifer y a los ángeles caídos. La narrativa central de la redención arroja luz sobre Lucifer, también conocido como Satanás, cuya caída fue impulsada por una ambición de rivalizar o incluso superar a Dios, arraigada en el orgullo y la rebelión. Esto subraya la diferencia entre la capacidad humana para el arrepentimiento y la naturaleza única de los ángeles, que poseen roles y rasgos distintos como seres espirituales. Lucas 3:10 ilustra que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente, lo que refleja su alineación con la voluntad de Dios. Para entender por qué Dios no extiende el perdón a los ángeles caídos, uno debe considerar su naturaleza espiritual, sus roles específicos dentro de la jerarquía angélica, su posesión de libre albedrío y sus interacciones con la humanidad. Su rebelión fue un acto deliberado, llevado a cabo con plena conciencia de sus consecuencias, un desafío directo y consciente a la autoridad de Dios. En Apocalipsis 22, 8-9, un ángel le ordena a Juan que adore solo a Dios, enfatizando la reverencia exclusiva que se le debe al Todopoderoso. A lo largo de la historia, los ángeles han desempeñado papeles fundamentales en el plan de Dios para la salvación humana, anunciando el nacimiento de Jesús y brindando guía y protección. A diferencia de los humanos, que pueden buscar el perdón por los pecados cometidos por ignorancia o debilidad, el pecado de Satanás se considera irrevocable y final, debido a su rebelión intencional llevada a cabo con total conciencia y libre albedrío. Los ángeles caídos, al igual que los humanos, poseen la capacidad de libre elección y toma de decisiones, lo cual es crucial para comprender la gravedad de sus acciones y las consecuencias resultantes. Estos ángeles tomaron la decisión consciente de rebelarse contra Dios, entendiendo plenamente las consecuencias eternas. A diferencia de los humanos, que pueden flaquear debido a la falta de comprensión y pueden aprender de sus errores, la rebelión de los ángeles caídos fue una elección final e irreversible. La justicia divina, en este contexto, se entrelaza con la incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse. Dios juzga basándose en el conocimiento y la comprensión, y debido a que los ángeles caídos eligieron consciente y definitivamente la rebeldía, su destino está sellado y su postura hacia el pecado humano permanece inquebrantable. Una característica definitoria de la historia de la redención humana es el acto extraordinario de Dios de encarnarse como Jesús para redimir a la humanidad. El perdón a menudo está entrelazado con el arrepentimiento, un reconocimiento sincero de las malas acciones, acompañado de un remordimiento genuino y un compromiso sincero de cambiar. El arrepentimiento marca un alejamiento deliberado del pecado y una orientación renovada hacia Dios. Sin embargo, los ángeles caídos, plenamente conscientes de las consecuencias de sus acciones, son demasiado orgullosos para buscar el perdón y no pueden alegar ignorancia o incomprensión. Esto plantea una pregunta profunda: ¿por qué Dios no le concedió a Satanás una segunda oportunidad? Cuando la traición es deliberada y voluntaria, altera fundamentalmente la relación entre el traidor y el traicionado. En tal caso, no se merece una segunda oportunidad, especialmente cuando la decisión de rebelarse fue tomada con plena conciencia y seriedad por seres que eran plenamente conscientes de las implicaciones. La justicia divina es un atributo intrínseco de Dios, que se manifiesta como su juicio justo y recto, que castiga el mal y recompensa la bondad. El destino de los ángeles caídos está vívidamente descrito en la Biblia, donde su destino final es el de sufrimiento eterno. Este juicio final subraya la justicia de Dios, afirmando el principio de que las acciones tienen consecuencias, en particular para quienes rechazan a Dios consciente y voluntariamente. El destino que aguarda a Satanás y sus seguidores sirve como un poderoso recordatorio de la gravedad de la rebelión contra la autoridad divina. Curiosamente, las mitologías antiguas a menudo reflejan los temas que se encuentran en la historia de los ángeles caídos, con deidades que exhiben rasgos tanto humanos como animales y narrativas llenas de gigantes y criaturas híbridas. Estas similitudes se pueden rastrear a través de textos antiguos y escrituras religiosas, revelando conexiones ocultas y secretos de nuestro pasado. Profundizar en el mundo de los ángeles caídos
Los seres míticos y las deidades antiguas puede iluminar verdades pasadas por alto incrustadas en escritos religiosos y escrituras enigmáticas. Uno de esos textos fascinantes es el Libro de los Gigantes, una obra judía apócrifa que amplía la narrativa que se encuentra en el libro de Enoc. Este manuscrito revela sorprendentes revelaciones sobre los ángeles caídos, que descendieron de sus reinos celestiales y violaron el orden natural al interactuar con varias criaturas, pájaros, bestias, reptiles y peces. Sus acciones fueron más allá de la mera mezcla, pervirtieron los fundamentos mismos de la creación. Comparar estos hechos con el relato bíblico en Génesis proporciona una mayor comprensión. Génesis 6, 1-2 describe un mundo invadido por la violencia y la corrupción, lo que llevó a Dios a intervenir después de presenciar la contaminación generalizada que la humanidad trajo a la tierra. Esta exploración de textos antiguos, junto con narraciones bíblicas, ofrece una comprensión más profunda de las profundas consecuencias de la rebelión y la respuesta divina a la corrupción de la creación. Esta vívida representación de un mundo envuelto en la violencia y la corrupción, tal como se narra en textos antiguos, resuena profundamente con los eventos catastróficos descritos en el Libro de los Gigantes, donde se ponen al descubierto las acciones caóticas de los ángeles caídos. ¿Podrían estos manuscritos antiguos estar capturando los mismos eventos apocalípticos desde diferentes puntos de vista? Las conexiones parecen sorprendentemente evidentes, invitándonos a explorar y tejer estos hilos antiguos. Al seguir la guía de estos escritos antiguos, nos embarcamos en un viaje fascinante a través de los intrincados paralelos entre las narrativas religiosas y el ámbito más amplio de la mitología. En todas las culturas, las mitologías con frecuencia presentan deidades y entidades que tienen sorprendentes semejanzas con los seres híbridos descritos en estos textos antiguos. En la mitología egipcia antigua, por ejemplo, el panteón incluye figuras como Anubis, que se representa con la cabeza de un chacal sobre un cuerpo humano. Esta fusión de fuerza animal con inteligencia humana refleja el concepto de uniones extrañas y mestizaje que se encuentra en el Libro de los Gigantes. De manera similar, la mitología griega es rica en historias de criaturas híbridas y dioses, como el Minotauro, un ser que es mitad toro, mitad humano, y el centauro, una criatura que es mitad humano, mitad caballo. Estos seres desempeñaron papeles fundamentales en los mitos griegos, actuando a menudo como obstáculos formidables o figuras guía para los héroes. La mitología babilónica también presenta criaturas híbridas como el Lamassu, un león toro alado con cabeza humana, y el Mususu, una criatura reptil con rasgos similares a los de un águila. Estos seres tienen un parecido sorprendente con los híbridos y cruces atribuidos a los ángeles caídos. Más allá de sus características físicas, estas figuras legendarias a menudo eran veneradas como gobernantes divinos o dioses, ejerciendo una inmensa influencia sobre las sociedades que los adoraban. Según los libros de los Gigantes y Enoc, los ángeles caídos buscaron dominar la tierra, reflejando los roles de estas deidades míticas mientras intentaban establecerse como dioses. Esto plantea preguntas intrigantes y que invitan a la reflexión. ¿Podrían estos seres mitológicos, nacidos de las uniones antinaturales de ángeles caídos, haber sido más que meros productos de la imaginación antigua? Estas civilizaciones antiguas adoraban a gobernantes que, de hecho, fueron creados por ángeles caídos, dando forma así a la trayectoria de la historia humana. A medida que profundizamos en estas narrativas antiguas, se hace cada vez más claro que lo que a menudo consideramos mito puede contener verdades ocultas, que apuntan a una época en la que los seres divinos y la civilización humana se cruzaron de maneras profundas y misteriosas. Los ecos de estos relatos antiguos nos instan a reconsiderar los orígenes del mito y la posibilidad de que la influencia de los ángeles caídos se extendiera mucho más allá del reino espiritual, dejando una huella duradera en las culturas y creencias que han dado forma a nuestro mundo. Explorar las conexiones entre los textos antiguos y la mitología global revela conocimientos profundos sobre nuestro legado histórico y espiritual. Desde los gobernantes divinos de Egipto hasta los dioses de Grecia y Babilonia, estas figuras trascendieron la mera alegoría, ejerciendo una influencia y autoridad significativas. En el antiguo Egipto,
Los faraones eran reverenciados como emisarios divinos con un vínculo directo con los dioses, encarnando un vínculo sagrado que subrayaba su gobierno. De manera similar, en la mitología babilónica, los dioses eran vistos como los supervisores de los asuntos terrenales, abarcando la justicia y los fenómenos naturales, una ambición sorprendentemente similar a la de los ángeles caídos descritos en el libro de los gigantes y Enoc. Los paralelismos entre estos seres mitológicos y los ángeles caídos son demasiado significativos para ignorarlos. El deseo de los ángeles caídos de alcanzar el gobierno divino refleja las aspiraciones de las figuras mitológicas que luchan por el reconocimiento como deidades. Esta interconexión sugiere que los dioses de las mitologías antiguas, desde Anubis hasta el Centauro, podrían haber sido más que meras historias. Podrían representar la influencia real de los ángeles caídos que buscaban el dominio celestial. Estos seres híbridos, con su combinación de rasgos animales y humanos, pueden haber ejercido una autoridad real sobre las civilizaciones antiguas, en lugar de existir únicamente como entidades fantásticas. Esta perspectiva ofrece una nueva lente a través de la cual ver los mitos y textos antiguos. Las criaturas híbridas creadas por los ángeles caídos simbolizan su búsqueda para ascender como dioses y gobernar a la humanidad. Al tender un puente entre las narraciones mitológicas y los textos antiguos, esta teoría enriquece nuestra comprensión del pasado. Los mitos que se han transmitido de generación en generación podrían no ser solo historias fantásticas, sino también claves valiosas para desentrañar los misterios que rodean a las civilizaciones antiguas y las figuras divinas que alguna vez las dominaron. Para obtener más información, recurrimos a la Torre de Babel, una narrativa crucial en el Génesis. Después del gran diluvio, la humanidad, unida por un idioma común, se reunió en Sinar para construir una torre que llegara al cielo. Al ver esta unidad como una amenaza, Dios confundió su lenguaje, los dispersó por la tierra y dio origen a diversas culturas y civilizaciones. Esta dispersión dio origen a civilizaciones importantes como Egipto, Babilonia, Grecia y China, cada una con su propio panteón de dioses que exhibían atributos animales o sobrenaturales. Esta narrativa sugiere que la unidad de la humanidad primitiva y sus aspiraciones divinas compartidas se vieron interrumpidas por una intervención divina que condujo al surgimiento de culturas distintas con sus propias deidades únicas. Los hilos comunes entre estos dioses, que a menudo exhiben características animales o híbridas, pueden indicar una verdad subyacente sobre el paisaje espiritual y mitológico del mundo antiguo. A medida que profundizamos en estas historias antiguas y sus conexiones, descubrimos un tapiz más intrincado de creencias humanas, influencia divina y la búsqueda de comprensión que ha dado forma a nuestra historia. ¿Podrían las ambiciones de los ángeles caídos por el gobierno divino ser el legado subyacente de las civilizaciones que surgieron después de la Torre de Babel? La evidencia sugiere una continuidad fascinante. Por ejemplo, los antiguos egipcios veneraban a un panteón de dioses con cabezas de animales, como Anubis y Bastet, mientras que los fenicios adoraban a deidades como Baal y Astarte. En Babilonia, dioses como Lamassu y Kusarikku eran prominentes, mientras que la mitología griega mostraba criaturas híbridas como el Minotauro y el Centauro. Incluso las tradiciones chinas presentan dragones y seres sobrenaturales. Esta convergencia entre diversas culturas sugiere una base narrativa compartida arraigada en las aspiraciones de los ángeles caídos. Según esta teoría, los dioses adorados en el antiguo Egipto, Grecia, Babilonia y China pueden representar más que meros constructos mitológicos. Podrían encarnar la influencia duradera de los ángeles caídos que buscaban el dominio divino. Las sorprendentes similitudes entre las descripciones de estas antiguas deidades y los relatos de los ángeles caídos sugieren una conexión más profunda. La Torre de Babel, como se describe en el Génesis, jugó un papel fundamental en esta historia que se estaba desarrollando. Después del gran diluvio, la unidad de la humanidad y el lenguaje compartido les permitió construir una torre monumental, que fue percibida como una amenaza por Dios. La posterior confusión de idiomas y la dispersión de las personas dieron como resultado la formación de culturas y civilizaciones distintas.
Esta dispersión probablemente facilitó la difusión y adaptación de mitos e ideologías religiosas, y cada cultura desarrolló su propia interpretación de lo divino y lo sobrenatural. Al conectar los puntos entre textos antiguos, mitos y registros históricos, descubrimos un rico tapiz de relaciones que apuntan a un tema común. Los dioses adorados por varias civilizaciones antiguas, las narraciones de ángeles caídos y las criaturas híbridas que se dice que crearon se entrelazan, revelando una compleja red de influencia y creencias. Esta perspectiva sugiere que los mitos y leyendas transmitidos de generación en generación no son meros vuelos de la imaginación, sino reflejos de una historia compartida más profunda. Un legado de aspiraciones divinas e intervención sobrenatural que moldeó la comprensión humana en todas las culturas. Si bien esta teoría presenta una perspectiva cautivadora y abre caminos emocionantes para futuras investigaciones, es fundamental reconocer que estas interpretaciones se nutren de una amplia gama de textos y mitos. Los misterios de nuestro pasado antiguo son profundamente intrincados y pueden permanecer parcialmente sin resolver. Sin embargo, al explorar estas conexiones, honramos el rico y complejo tapiz de la historia humana tejido a lo largo de milenios. La búsqueda del conocimiento es un viaje continuo que ofrece la posibilidad de descubrir verdades profundas y esclarecedoras sobre nuestros orígenes e identidad. Esperamos con ansias nuestro próximo vídeo, en el que profundizaremos en el intrigante tema de los demonios de las Islas Salomón. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Lo alentamos a compartir sus pensamientos y perspectivas sobre las conexiones discutidas en los comentarios a continuación. En resumen, nuestra investigación sobre por qué Dios no destruye a Satanás y a los ángeles caídos nos lleva al corazón de la exploración teológica. Hoy, hemos abordado conceptos como el libre albedrío, la justicia divina y la narrativa general de la redención que impregna las Escrituras. Lo invitamos a continuar este viaje con nosotros suscribiéndose a nuestro canal, dándole me gusta a este vídeo y compartiéndolo con su comunidad de la Iglesia, su familia y sus amigos. Su participación ayuda a impulsar nuestra misión de descubrir las verdades profundas incrustadas en los textos sagrados y profundizar nuestra comprensión del plan divino de Dios. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta la próxima, que encuentre inspiración y sabiduría en las historias atemporales de la Biblia.